Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de este cuarto ciclo de Prevención TV. Bueno, buscamos para hoy un tema que no habíamos tocado nunca. Buscamos para hoy un tema del que se habla mucho y se sabe poco, a todo nivel, nivel médico, nivel paciente, la calle en general. Qué sé yo, un poco porque uno ve todos esos afiches pegados en la pared, hay que juntar dólares para que Juancito se vaya a tratar de una enfermedad rara a China, o porque llega la gente al consultorio y nos dice, saqué sangre del cordón umbilical para bebé, mantener el material genético, por si mi hijo necesita un trasplante en el futuro. Entonces decidimos que también de vez en cuando debíamos dar algún programa de información relativo a un tema de estos, del que se sabe relativamente poco, y para eso convocamos a un especialista en el tema. El tema es células madre, que en definitiva es lo que uno saca de esa sangre del cordón, cuestión de saber para qué sirven y cuándo sirven. Para eso lo molestamos al doctor Ricardo Degui. El doctor Ricardo Degui es investigador del CONICET e investigador en esta línea, y además de esto es profesor adjunto de la Universidad Nacional de San Martín. Así que luego de un breve corte vamos a estar con el doctor desarrollando el tema. Bueno, tal cual a lo prometido en el bloque inicial, estamos para hablar de un tema de células madres. Por ahí para mucha gente es un tema familiar, para otra gente es totalmente desconocido. Empezaremos por el principio. Contanos qué es una célula madre y en principio básicamente para qué se pueden utilizar. Bueno, una célula madre es una célula que está indiferenciada y tiene una doble capacidad de dividirse y convertirse en otra célula igualmente indiferenciada, o convertirse en células ya maduras, por ejemplo, las células epiteliales o neuronas, etc. Cuando el doctor habla de células indiferenciadas, está hablando de células que en definitiva no pertenecen a ningún órgano en particular, sino que se pueden transformar justamente en células de un órgano determinado. Cuando hablo de epitelial se refiere a tejidos similares a la piel. ¿Para qué se pueden utilizar? Bueno, las células madres se pueden utilizar con fines regenerativos,
se están utilizando en la clínica aproximadamente desde finales de los años 50, que es el famoso trasplante de médula ósea. Bien. Entonces uno cuando trasplanta médula ósea vienen un sinnúmero de células y entre ellos vienen células madre que están especializadas en formar todas las células de la sangre. Perfecto. ¿Cómo podemos obtener esas células madres? Se pueden obtener de varias maneras. Una de las maneras es, como ya dijimos, a partir de la médula ósea, es decir, la parte central de los huesos. Eso siempre digo del caracú, de los huesos. No, está bien, hablale así porque la gente entiende eso. ¿Cómo se entiende? Esa es una manera. La otra es sacarla de la sangre. En la sangre normalmente, en un individuo que no está enfermo, la cantidad de estas células es muy pero muy baja. Entonces, para poder obtenerla de la sangre, hay que estimularlas a que salgan de la médula ósea y se transporten a la sangre. Desde la sangre se pueden purificar. Y la tercera fuente, que es la más nueva, podríamos decir, es obtenerlas a partir de sangre de cordón umbilical. Bien, perfecto. Contanos un poquitito eso, porque nosotros sabemos positivamente que en el país hay un banco público y un banco privado de esto, ¿no? Sí, más de un banco, hay un banco público y más de un banco privado. Exactamente. La gente tiene la intención de guardar el material genético para los chicos. Eso por ahí es lo que se vende. ¿Esto es realmente así? Sí, lo que pasa es que hay que tener cuidado. Estas células madre obtenidas a partir de cordón umbilical se sabe que pueden curar o pueden tener un uso terapéutico para tratar enfermedades de la sangre. Por ejemplo, inmunodeficiencias o alguna enfermedad de la coagulación, etcétera, pero enfermedades de la sangre nada más. Para esas enfermedades son muy útiles esas células. Ahora, cuando ya uno empieza a elucubrar si pueden servir para curar el Parkinson, el infarto de miocardio, etcétera, etcétera, eso todavía está en etapa experimental. Y no hay ninguna certeza que pueda servir para curar enfermedades que no sean de la sangre. Perfecto. ¿Existe algún tiempo determinado para guardarlas, algún periodo de tiempo durante el que sean útiles y luego se agoten? Bueno, es una buena pregunta y no es que se agoten. El tema es, bueno, primero, hay que preservarlas a muy baja temperatura. Algunos bancos prometen que pueden almacenarlas por 10 o 20 años sin que pierdan su capacidad. Esto todavía no hay mucha certeza de que puedan, después de 20 años uno la descongela y tenga toda su capacidad, sí. No se sabe. ¿De qué temperaturas estamos hablando? Estamos hablando de casi menos 200 grados. Eso se mantiene en nitrógeno líquido, se mantienen en tanques de nitrógeno líquido, en realidad son menos 196 grados. Bien. La otra cuestión está del cordón umbilical. Se puede sacar un volumen restringido de sangre, es un momento único en la vida, claro. Y se pueden sacar 40, 50, capaz que 100 mililitros o digamos de material. Entonces es un número fijo de células. Para hacer un trasplante se necesita poner un alto número de células y sobre todo por kilogramo de peso del receptor. Entonces en muchos casos la cantidad de células que yo puedo obtener sirven para tratar a un niño de 3 años, 4 años, pero no para un adulto. Entonces uno se pregunta, bueno, pero entonces, ¿para qué estoy guardando una célula por 20 años? Y ya cuando mi hijo tenga 20 años, yo ya no voy a poder utilizar esas células porque van a ser muy pocas. Escasas. Para el peso, claro, para el peso que ya tiene mi hijo a los 20 años. Bueno. Es una de las tantas cosas que son confusas y que la gente muchas veces se confunde con todo esto. Es decir, uno debiera plantearse que cuando uno utiliza sangre de cordón o cuando uno extrae células madre de sangre de cordón, debería plantearse usarlas en la infancia. Exactamente, no más allá. No más de 3, 4 años. Para tratar de preferencia afecciones de la sangre. Claro. Exactamente. O sea, ese mito de los trasplantes y demás, que se guardan sus células para el trasplante, primero, por la cantidad, ya decimos que es una cantidad pequeña, claro, es muy pequeña. Es una cantidad restringida. Entonces, para un trasplante, obviamente que sería totalmente insuficiente. Claro, para un trasplante autólogo, claro. Al mismo niño, ¿no? Sí, mismo, recién nacido cuando tenga 3 o 4 años. Algo que planteó recién Javier y que vos sentiste, ¿qué diferencia hay en el país entre un banco público y un banco privado? ¿Tecnología?
A ver, el banco público hay uno solo que está en el Hospital Garrahan, que trabaja con altos estándares internacionales y está absolutamente regulado. El tema que el banco público nos almacena muestras para tratamiento de otros pacientes distintos al recién nacido de donde se obtuvo esto. Que se llama eso, es para tratamientos halogénicos. Recientemente incluyó una subsección que lo que hace es para pacientes relacionados. Entonces, si hay un niño que tiene una determinada enfermedad, al hermanito le guardan la sangre del cordón umbilical como para que en un momento pueda tratar al hermanito. Y en cambio, en el banco privado lo venden como para uso autólogo. Únicamente como, exclusivo, claro, como el material guardado para él. Exclusivo nada más que para él, con todas las salvedades que hicimos antes del volumen. En cuanto a la cantidad que se puede sacar, si bien por el momento la cantidad de células es poca, desde el punto de vista biotecnológico se está tratando de multiplicar todas esas células en una caja de Petri para poder tratar a un niño, en lugar de hasta los 4 años, poder tratar a adultos, juveniles o adultos, pero todavía es muy difícil multiplicar en una caja de Petri, en una botella de cultivo, células madre hematopoyéticas. Vamos a un breve corte y continuamos con el programa. Desde que usted contrata una cobertura médica hasta que comienza a utilizarla, todas las empresas son iguales. Después, es mejor que sea el Círculo Médico de Quilmes, quien le ofrece a través de FEMEVA Salud Quilmes y EMEDIC una real libre elección del profesional en su consultorio particular y beneficiarse con su aporte de ley. Bueno, en el bloque anterior hablamos de que estas células madres teníamos un banco privado y un banco público. Obviamente el banco público debe tener 0 costo. Claro, es gratuito. Es gratuito. Y cualquier persona puede acceder a él, en el hipotético caso de que necesite... Hay que contactarse con las autoridades del banco. Bien. Entonces, porque hay que organizar todo lo que sea la extracción y, digamos, el envío de estas muestras al Hospital Garrahan, ¿no? De rutina en el Garrahan por ahí le hacen la extracción de material del cordón umbilical. No es de rutina, no es de rutina. Hay que organizarlo con ellos. Perfecto. Porque no son ni todos los hospitales, ni en todas las provincias, sino que hay que organizarlo con ellos. Si uno tiene que... No, porque en realidad estás beneficiando a otras personas, ¿no es cierto? Claro, si uno pudiera hacerlo de forma rutinaria, no sé el costo que tendrá operativo hacerlo, por ahí tiene un costo alto, me imagino. Pero bueno, los fines son fines altruistas. Perfecto. Con las generales de la ley del trasplante. Estamos hablando del Garrahan, estamos hablando de algo que me imagino que está regulado legalmente, y entonces mi pregunta es, ¿tenés un centro en el país que lo hace? ¿Tenés un centro en el país que lo hace bien? La pregunta es por qué uno ve afiches por ahí, juntamos dólares para la campaña, que 300.000 dólares para operar, a hacerse tratamiento con células madres de cualquier cosa absolutamente posible. Perfecto. Como dijimos, las células madre hematopoyéticas fundamentalmente se sabe que funciona y tiene una utilidad clínica para enfermedades de la sangre.
para otro tipo de enfermedades es especulativo. Entonces, en muchos lugares del mundo se están haciendo estudios clínicos. Los estudios clínicos, una característica fundamental es que son gratuitos. O sea, uno no puede lucrar con un estudio clínico. En cambio, si uno, para aquellas enfermedades cual no está comprobado que esto funcione, en China lo hacen igual y lucran con eso. Y no se sabe ni cómo obtienen las células, ni siquiera si le inyectan células a los pacientes. Y tampoco, y los seguimientos que se hacen después son, imagínense, alguien de Argentina va a China, hace el tratamiento, después se viene para acá. ¿Quién lo sigue? Uno, ¿cómo comprueba que eso esté funcionando? Uno, ¿cómo, digamos, hay pacientes que se han muerto después del tratamiento con célula madre en China? Porque es como que estar experimentando con la gente y encima cobrándole. Claro. Ese es un el lucro tema. económico y Ese aparte es el tema. moral, porque Claro. realmente si científicamente no está demostrado, no tenés la certeza de dónde extraen esas Claro. células, si realmente, como dijiste vos, lo más preocupante es si le inyectan célula madre. Yo creo que lo más preocupante es Realmente. que le inyecten célula madre y que generen, por ejemplo, tumores o que sea algo tóxico. Si no le inyectan células madre y le inyectan una solución Fisiológica, no lo van a matar. Claro, no lo van a matar. Entonces sería el mejor escenario ese, si uno quiere. De esto que decís salta otra pregunta. Está claro, lo de China es experimental, lo de Sí. detrás de lo de China hay lucro y hoy por hoy no hay ninguna evidencia científica seria. Pero tocaste algo recién que puede ser interesante. ¿El tratamiento con célula madre puede tener alguna complicación? ¿Puede tener algún efecto adverso? Sí, a ver, con el tratamiento con células madre hematopoyéticas para enfermedades de la sangre está comprobado. Digamos, si bien hay una cierta mortalidad alrededor del trasplante, pero bueno, se conoce. Ahora, cuando uno empieza a utilizar otro tipo de células madre distintas a las células madre de la sangre y las sacamos, por ejemplo, de la médula ósea y la ponemos no sé, en el corazón, no sabemos qué puede estar generando en un lugar distinto donde la célula está así, normalmente. Entonces, bueno, en muchos casos se pueden generar tumores, por ejemplo. Se puede generar hueso en lugares donde normalmente no se genera hueso, en un tejido blando, sí que se pueda generar un hueso, por ejemplo, como hay ejemplos de eso. Para eso están los estudios clínicos y de investigación, Exactamente. justamente para tener todas estas salvedades y tipificar claramente quién se beneficia y quién no, Claro. y hasta dónde podemos llegar. Claro, ¿no? y además lo importante es cómo se obtienen esas células, cómo se purifican, cómo se las manipula, para luego inyectárselas al paciente. Eso es muy importante porque puede haber infecciones, modificaciones genéticas que ocurren en la manipulación, y eso es después lo que le estoy inyectando al paciente, y que al final del día nos encontramos con un efecto secundario adverso que termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Para aquellos centros privados, no el banco público, que, bueno, prometen lo que prometen, ¿existe algún tipo de regulación legal en la materia? ¿Algo que uno pueda solicitar como para verificar si esto está en regla? Un esto control no? por parte del Estado, ¿Hay algún digamos. tipo de control sobre eso? Y sí, hay algunos controles, pero bueno, fundamentalmente los bancos privados se autorregulan ellos mismos. Entonces, lo que sí es necesario que haya una mayor intervención del Estado como para que ejerza el rol de inspector de eso y le exija, mediante controles de calidad exhaustivos, un cierto estándar del producto final que después potencialmente se puede inyectar en los pacientes. Sí, porque no es nada más que guardar la cosa y punto. No, hay muchas maneras de hacerlo. Hay maneras en las cuales uno invierte mucho y se invierte mucho dinero en la purificación de esas células y obtiene un producto que realmente cumpla con las normas internacionales, pero también se puede hacer de un modo más barato, pero bastante más riesgoso, que la muestra de nuevo se pueda contaminar. Entonces, el Estado debería estar controlando eso, poniendo un control de calidad para el producto final que después va a ser inyectado en los pacientes. Yo sin saberlo, se deduce, por ejemplo, decirle claramente a aquel que quiere guardar en forma privada el material, preservar el material de su hijo, para qué
puede ser usado exclusivamente en este momento de la investigación de las células madre, sí, claro. ¿no? Porque venderle un trasplante futuro y demás, que sabemos que no sabemos cuánto tiempo podemos mantenerla, qué cantidad y material escaso, por lo que vos me decís, y que, o sea, eso tendría que estar especificado, ¿no? Sí, realmente claro. tendría que la gente informarse de esa forma. Claro, ¿no? lo que pasa es que la publicidad es muchas veces engañosa. O, digamos, no digo que mientan, pero no se da toda la información. Claro. O sea, se plantea alguna claro. alternativa Entonces, interesante para el claro. futuro de la persona, que en la práctica sabemos positivamente, por lo que vos decís y por lo que se ha investigado, que todavía no se lo podemos brindar. Claro. Uno puede decir, bueno, potencialmente podría servir para tratar un sinnúmero de enfermedades, pero ahora lo que se puede hacer es esto. Yo creo que se tendría que diferenciar eso. Bueno, ¿qué se puede hacer con esto? Bueno, esto, hoy. Mañana, bueno, se necesitan más estudios, se necesitan, bueno, seguir investigando, etcétera, como para que la gente, para que todos vayamos y tengamos una idea clara de lo que estamos haciendo. ¿Cuántos grupos de investigación están trabajando en la Argentina sobre este tema? Bueno, sobre células madre, hay varios tipos de células madre, sí. Y hay varios grupos que están trabajando. Yo creo que no deben pasar los 15 grupos de investigación estudiando diversos aspectos de las células madre. Bien, y a nivel mundial, ¿cómo estamos catalogados el proceso de investigación en la Argentina? Digamos, la investigación argentina está bien vista, digamos, tenemos una historia con... No, es bueno decirlo. Cuando alguna cosa funciona, claro, es bueno decirlo. Nobel, sí. Exactamente. Así que siempre la investigación nuestra es respetada. Con el tema de las células madre, que es una disciplina relativamente nueva como por sí misma, somos pocos grupos todavía y es como que se está empezando. Perfecto. Tenemos unos 10 años de evolución más o menos, que es bastante poco tiempo. Sí se necesitaría que investigadores vayan al exterior, se capaciten y vuelvan a trabajar a Argentina en el tema de células madre. Es muy importante aumentar la masa crítica de investigadores, cual permita colaboraciones, que permite intercambio de ideas y así un crecimiento más rápido de esta disciplina, que son las células madre, y fundamentalmente que la medicina regenerativa, ¿no? Es decir, regenerar órganos utilizando células. Bueno, creo que ese es el resumen final, fundamentalmente, así que te agradecemos enormemente tu presencia. Seguramente te vamos a estar convocando nuevamente para hablar cómo sigue esto. Es un tema sumamente interesante y desde el punto de vista de la expectativa que puede tener la medicina en función de esto, realmente abre una linda perspectiva para más adelante. Así que muchísimas gracias por traernos esta información, que si bien no es un tema muy grande desde el punto de vista, porque hace poco tiempo que está, pero creo que es un tema con gran futuro. Sí, así absolutamente. Muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo. Vamos a un corte y continuamos con el programa. Bueno, esperamos que les haya gustado. A nosotros nos quedaron varias preguntas y me imagino que a ustedes tal vez más, sobre todo a los que tienen algún vínculo familiar con el tema. Como saben, tienen la página de Facebook disponible, tienen teléfonos disponibles. A través de todos estos medios el doctor va a estar encantado de contestar las preguntas que quieran formularle. Puntualmente espero contarlo para algún próximo programa, algún próximo evento en el que podamos acercarle a la gente, incluso presencial, charlas con el doctor referidas al tema. Sin más que esto, no nos queda más que agradecerles a ustedes la fidelidad de seguir ahí, a los sponsors que hacen posible el programa. Y bueno, ¿tenés algún agradecimiento? No, agradecimiento no, simplemente un comentario. Estamos tratando de cerrar unas jornadas de salud, que le vamos a llamar Feria de Salud, para el mes de noviembre, 14, 15, eventualmente puede llegar a ser el 13, donde vamos a plantear la problemática del programa, que es prevención en todas las áreas de la medicina. Las vamos a tener en distintas carpas, una carpa de la mujer, una carpa de prevención cardiovascular, una carpa metabólica, RCP básico para la comunidad, dosajes de colesterol, de glucemia a los que participen del evento. Así que bueno, los vamos a mantener informados acerca de los horarios, de dónde van a ser las charlas. Así que bueno, estamos con mucha expectativa con esta feria de salud para el mes de noviembre, así que van a recibir información al respecto. Bueno, que tengan muy buenas tardes, muy buena semana y nos vemos dentro de 7 días en una nueva emisión de Prevención TV. Hasta entonces.